¿Qué pasará? ¿Será que tiempos atrás hacían como que propuestas con el diablo, el demonio? Miren acá esta imagen, ¿o qué será? Y tiran monedas así como si fuera como por deseo. Miren acá abajo hay más. Los cristianos directamente a quemar esta torre. ¿Qué más pues? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy nos encontramos en Palmela, en Setúbal, más o menos a una hora, sí, 1 hora y 5, 1 hora y 10 más o menos de la capital. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Vinimos a conocer una historia y también a mostrarles un poco acerca de un castillo. Está mejor situado con respecto a lo que tiene que ver la industria, el comercio, y que también tiene algunas historias un poco interesantes. Y adicional, este castillo acá también sirvió para la grabación o inspiración de algunas escenas de Juego de Tronos. Entonces, ustedes y yo vamos a mirar qué nos vamos a encontrar el día de hoy, que fue construido, dicen que en el siglo IX. Entonces vamos a mirar a ver qué va a pasar acá. Adicional a esto, este castillo acá se encuentra en una colina que se puede divisar toda la ciudad y tiene una panorámica que se alcanza a ver hasta Lisboa, se alcanza a ver también el estuario del río Tajo y alrededores en otras pequeñas ciudades. Pero bueno, vamos a embarcarnos. Primeramente les voy a mostrar qué se van a encontrar acá en este primer punto y ya luego vamos a seguir con la exploración, que por cierto el día de hoy está haciendo muchísimo calor. Que la iglesia de Santa María, que fue que fue construida en el siglo XII y solo quedan pues algunas pequeñas ruinas que ustedes se van a encontrar cuando vengan aquí a visitar. Miren acá, lo que hicieron fue que pusieron aquí como un piso para que las personas pues pudieran venir aquí a conocer. Miren acá estas ruinas que todavía siguen conservando. Aquí todavía se ven algunos escudos. Si bajamos acá, todavía tiene como algunos pequeños caminitos que ustedes pueden venir a recorrer. Y también mire lo que se van a encontrar acá, como algunos azulejos. Y ya arriba está toda la torre, los indicativos de varios puntos de interés que ustedes van a poder recorrer. Y lo mejor de todo, o bueno, lo mejor de este sitio es que es totalmente gratis para que ustedes puedan venir a conocer. Siempre va a estar abierto a la hora que ustedes quieran venir a visitarlo. ¿Qué es esto? Acá vamos a mirar. Miren, aquí abajo hay un pozo. Aquí se van a poder encontrar. Así era que sacaban el agua anteriormente. Y aquí ya esto es como una especie de puerta que ustedes van a poder encontrar con este mirador. Vean estas vistas que se pueden encontrar, que ahorita vamos a mirar si subimos a la torre para verla muchísimo mejor. Aquí dice Alto de Queimada. Miren acá, son algunos restos que se pueden encontrar directamente o que encontraron acá. Y aquí hay algunas pequeñas imágenes o bueno, algunas fotografías antiguas. Y acá va diciendo qué es lo que lograron encontrar. Y miren esto. Son algunos restos de cosas que han encontrado, pero miren lo que ha pasado acá. Yo creo que se han puesto a revisar y vea todas las monedas que han logrado sacar. Todas las monedas. Yo creo que la gente viene acá y tira monedas así como si fuera como por deseo. Miren, acá abajo hay más. Miren eso, acaso tiene casi por ahí casi 5 metros. Por el momento solo tienen 2 salas. Miren acá las escaleras de otras cosas que se han podido encontrar. Acá le muestra porque allá abajo hay otra. Miren tantas cosas que habían en esa época y que la mayoría de estas eran realizadas a mano. Miren todas estas piezas. Imagínense cuántas cosas todavía hay sin descubrir.
y que quizás, bueno, en algún momento puedan volver a reactivar la búsqueda de estos artefactos y puedan encontrar cosas más importantes. Miren, acá bajamos como al subterráneo, se podría decir, y se encuentran más vasijas. Miren lo interesante, estoy en de Ámsterdam. Me recuerda mucho porque en Latinoamérica, como todavía está la época precolombina y todo esto de los temas indígenas, entonces nosotros siempre hemos tenido también un poco de esta cultura donde han encontrado muchísimas cosas enterradas y que todavía falta muchísimo más. Miren este fragmento, o bueno, este pequeño muñequito acá. Dice que es de frade en terracota. Como les contaba al principio, es una elevación más o menos de 200, 300 metros y era un punto muy importante y a la verdad estratégico, porque ese es el lado izquierdo, o bueno, el lado derecho, y tenían visión de campo casi de 360 grados de todo lo que pasaba alrededor, tanto de las montañas como allá, les voy a mostrar, del río, donde llegaban todas las encomiendas o bueno, la mercancía que iba a ser repartida. Entonces le hacían el seguimiento de todo. Imagínense, llegaba algo allá, le hacían el seguimiento mientras que hacía todo el recorrido y terminaba llegando acá a el castillo. Ya luego vamos a mirar a ver si quizás podemos subir aquí a la torre. Este castillo acá fue construido en el siglo IX por los musulmanes, haciendo un proceso de seguridad y también de protección. Que los musulmanes construyeran este lugar acá fue después de varias guerras. En el año de 1147 fue reconquistado por los cristianos, o sea, llegaron y dijeron: bueno, papito, eso está muy bueno y todo muy interesante, pero venga para acá. Después de una guerra lograron reconquistar. Ya luego en el siglo XIV, a manos del rey Dionisio, toda esta zona de acá, todo eso que ustedes ven aquí alrededor, fue mandado a construir por este señor para que sirviera como un punto clave e importante, como les comentaba anteriormente, en una zona de distribución, de seguimiento de mercancía y también de comercio. Un lugar de reunión importantísimo para los habitantes de Setúbal, que alberga una festividad que se llama la Fiesta de las Flores, también como en Colombia. Adornan todo ese castillo acá de flores, la gente viene, pasa su día, la tarde en familia, bailando. También hay algunos eventos deportivos, también hay algunos eventos culturales y de arte dentro de ese castillo, porque ya ha sido considerado un patrimonio nacional. Entrar dentro de la torre. Miren lo increíble esta vista de acá. Con razón decían que tenían el control total de este espacio. Y ya miren acá, dentro de la torre, lo que sí es que lo maneja muy bien y lo tienen muy bien cuidado. Las personas aquí también pueden venir y tomarse en sus fotos. Y miren acá, cuenta como una pequeña historia muy resumida de qué fue lo que pasó cuando los cristianos vinieron a reconquistar este lugar acá por parte de los musulmanes, que ya lo tenían
ya lo tenían en propiedad de ellos. Miren acá, cuenta un poco la historia. Cuando llegaron la guerra, estaban preparados. Miren acá. Y comenzaron por la parte de arriba de esta torre a quemarla, a hacer la conquista total. Y miren acá, Castelo de San Jorge, que este ya lo tuvimos aquí, que está ubicado en toda la zona central de Lisboa. Y miren acá, el castillo de Palmela, o sea, eran lugares muy cerca que simplemente pasaban en río y acá ya llegaban con sus caballos. Bueno, todavía sigue conservando. Imagínense esto cómo era. Hay muchísimo desnivel, apenas como para uno de pronto estar borracho y caminando por acá. Vamos a subir, que nos vamos a encontrar arriba. Ya luego llegamos hasta la punta de arriba. Miren, ahí se ve ondeando la bandera de Portugal y las vistas. Miren eso acá. No me gustaría estar ahí. Acá. Aquí fue donde comenzó la guerra. Como les contaba abajo con las imagencitas, fue donde comenzó los cristianos directamente a quemar esta torre. Miren acá, ¿para qué servirá eso? Quizás pueda ser que por allí tiraban como líquidos o tiraban fuego o algo para defenderse, pero de verdad que sí da con muchísimo miedo. Y ahí en cada lugar. Y ya luego acá, miren cómo estaba esto constituido. Y es una fortaleza grande porque va hasta allá, hasta el fondo. Miren allá. Allá era el punto de información, ponían a vigilar a alguien allí. Pues acá es donde subimos. Y ya luego esta es una torre de mando que ya no tenemos acceso a ella, pero ya estamos en el punto más alto. Entonces es un lugar que tiene muchísima historia, porque viéndolo de esta forma es el segundo castillo en el cual Lisboa tuvo manejo con el castillo de San Jorge. Miren acá, desde arriba se ve. Ahorita ya vamos a ir a visitar un poco la iglesia. Y miren ahí arriba, todo esto se llama acá Serra de Arrabia. Esta zona de acá, ya también hacia la derecha, y hacia allá, hacia el frente, ya está todo Lisboa. Ahora les voy a contar algunos de los datos curiosos que ustedes van a poder encontrar en este castillo, que estamos aquí adentro de la fortaleza. A 240 metros está ubicado este castillo para tener una vista estratégica, tanto comercial y de guerra. También ha sido inspiración de varias obras literarias. Una de ellas es Los Pobres, del escritor portugués Raúl Brandão, que describe este espacio acá como el gigante de mármol en la colina. Tenemos aquí la iglesia de Santiago, que es considerada en este momento como uno de los ejemplos de construcción gótica en Portugal. Estaba sobre la serie de Game of Thrones, que este castillo acá sirvió como imagen de referencia en una ciudad en la serie que se llama Meeren. La realeza viviera acá un tiempo, y en su mayoría el rey Dionisio I es el que residió acá por algunos años, es lo que dicen algunos documentos historiadores. Ya luego, cuando llegamos aquí al piso de abajo y ya
estábamos por allá. Llegamos aquí para que puedan tener ya una vista un poco más general. Miren lo bonito estos árboles de acá, la vista panorámica de 360 grados. Y esto dice acá que es una excavación arqueológica donde se descubrió que había una muralla primitiva con algunas reparaciones y adecuaciones. Y aquí fue donde encontraron todas estas cerámicas y vasijas que vimos anteriormente, y para ver cómo era que se realizaban las construcciones ahora años en el siglo IX. Miren la pared de piedras, y eso no era concreto, sino que yo creo que era también como estiércol de animal, que también se utilizaba para darle esa rigidez. Y en este lugar acá, ¿qué podrán encontrar allí? Es que hay muchos sitios en Portugal que todavía no han buscado de manera correcta o no han hecho alguna exploración. Y bueno, yo creo que se pueden encontrar ciertas cositas interesantes. Aquí está como una explanada para que la gente venga aquí a disfrutar y ver caer la tarde. También hay otros miradores. Eso era lo que les contaba, que es como un pequeño lugar de estante donde la gente puede venir a sentarse a tomar algo, a disfrutar. Acá también, miren acá, pueden venir aquí a disfrutar. En el momento en que entramos, las paredes están pintadas con un poco acerca de la historia, como una especie de logo o de escrito, pero no logramos entender qué es lo que dice. O quizás en esta zona de acá, en este espacio, es donde enterraron a alguna persona, porque ahí perfectamente puede caber un ataúd. No lo sabemos. Miren acá arriba, miren ahí arriba, tienen algunas imágenes, algunos objetos en el cual todavía representa la historia, porque esto ya realmente, aunque sí sigue siendo una iglesia, pero ya sirve más como una especie de museo. Esto acá. Y aquí ya está toda la parte principal. Miren eso acá, interesante. Aquí ya hay algunos objetos o imágenes representados de esa época. Y estas son algunas imágenes religiosas. No sabemos, pero por lo que tenemos entendido, esto puede que cuente historia importante. Bueno, vemos algunas imágenes y también vemos como el castillo de fondo. No sé si de pronto quizás esas imágenes pintadas fueron de verdad de acá o fueron imaginadas directamente por la historia. Bueno, los azulejos que no faltan. Miren acá, esta imagen, aquí tenemos como si estuviera en el momento de guerra de la colonización de los cristianos, allá arriba cuando estaban en la guerra, pero miren acá arriba esta imagen. Allá tenemos en la esquina de la izquierda, superior izquierda, el castillo, y acá tenemos como si esto fuera el demonio. Unas imágenes como de un demonio, un ángel, un libro, miren ahí arriba. Acá el castillo como arriba, como el demonio, un ángel, un libro, y luego ahí arriba también tenemos más imágenes. Miren esta de acá arriba, esta puede ser cuando está en el momento de la guerra, y esta cuando estaban como quizás puede ser ya cuando ganaron la guerra y estaban siendo santificados, porque recordar de que tiempos atrás la religión era muy importante, jugaba un papel tan fundamental como decir ahorita un espacio de gobierno, porque ellos tenían voz y voto,
pero sí me dejaron pensando estas imágenes que estaban acá pintadas. ¿Qué pasará? ¿Será que tiempos atrás hacían como que propuestas con el diablo, el demonio? Miren acá esta imagen, ¿o qué será? Porque lo que sí dicen es que este castillo aquí tenía cosas bastante misteriosas y curiosas. Hay puerta de 1589 años y eso parece como si fuera una llave, miren acá. ¿O será que esto es una cápsula del tiempo que posiblemente se pueda romper? Lo que sí sabemos es que la iglesia de Santiago es una estructura muy bonita, y si es verdad lo que dice, que es un ejemplo de lo gótico en todo el país, en Portugal. O sea, las personas que les guste el tema gótico y demás pueden venir aquí, que pueden encontrar un buen ejemplo, o bueno, investigar un poco más. Luego de haber recorrido casi todo el castillo y haber tenido unas vistas, pero vea, increíbles, espectaculares se podría decir, solo que ahora está haciendo un poco de calor. Esperamos de que les haya gustado este video, se hayan informado un poco más. Nos veremos en otra ocasión, puede que sea acá en Lisboa o puede que sea en otro lugar. Así que no siendo más, picos para todos. Así que chao, chao.